Bueno, pues bienvenidos al Colegio de la Frontera Norte. Vamos a darle una repasadita al libro de nuestro buen amigo Rubén García Fons. Primero termino la semblanza de Rubén. Bueno, antes de hacer eso, yo creo que valdría la pena, somos tan poquitos, que pudiéramos autopresentarlos. Mi nombre es Carlos de la Parra. Yo trabajo aquí, bueno, aquí me pagan, que es distinto, en efecto. Y presento también al doctor Tito Alegría, que también aquí le pagan, en el mismo departamento. Y nos damos la oportunidad de saber quién más está aquí, empezando por la fila de enfrente. Alejandro Escobar, el mejor amigo de Rubén. Muchas gracias. Guillermo Caballero, ya me lo ganó. Alfonso Madreto Espiga, amigo de Rubén. Bienvenido. Antonio Tapia, un ingeniero. Guillermo Preciado, amigo de Rubén. Sergio Luján, yo sí trabajo. Francisco Valencia. Samuel Arteaga, Narciso, enemigo de Rubén. Hacia atrás. Presentación. Presentación, sí, nada más auto. ¿Nos quiere decir su nombre? ¿Y es estudiante aquí? ¿Del programa? Ah, muy bien, muchas gracias. Atrás. Muy bien, muchas gracias. Coordinador de la biblioteca. Muy bien, y aquí enfrente nos brincamos. Jorge Morales, reportero de la chef.com. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quiero terminar la semblanza de Rubén. Él es director desde 1991 de la empresa Geoingenieros SADCB y participado en la planeación y el estudio del proyecto de numerosas obras de infraestructura del estado de Baja California, particularmente de la ciudad de Tijuana. Tiene una experiencia de más de 30 años en empresas dedicadas al servicio de ingeniería, que le ha permitido tener una visión global de la infraestructura urbana e identificar la problemática de cada proyecto y en consecuencia emitir opiniones adecuadas para resolverla. En el ámbito del sector privado ha sido consultor de empresas de gran importancia y destacamos la minera Peñoles, el grupo Dorians, de Gremont, Sempra Energy, entre otros. En organismos empresariales a nivel nacional y local, se le reconoce como un profesional en su materia, sobre todo en el ámbito de los empresarios de la construcción, a quienes representó durante el periodo 2005 al 2006. Su área de trabajo comprende desde la concepción, planeación de obras de ingeniería hasta la ejecución de proyectos ejecutivos de vialidades, redes de agua potable y sanitaria, sistemas de drenaje pluvial y encauzamiento de arroyos. Y me voy a seguir con comentarios muy breves y ligeros sobre la obra. Quiero decirles algunas razones por las que me gustó, y me gustó mucho el libro. La primera de ellas es porque los ingenieros no escriben. Los ingenieros, cuando escriben, no se les entiende. Y esto es una verdad histórica que nos ha tocado lidiar a todos aquellos que nos decimos ingenieros. Y me gusta la idea que en las filas de los ingenieros que no escriben está Rubén García Fons, que sí escribe. La segunda razón por la que me gusta el libro es porque los ingenieros no piensan. Los ingenieros son técnicos, los ingenieros ejecutan. Los ingenieros, históricamente también, se nos pidió ser el que resolvía los problemas del pueblo. Se nos pidió que hiciéramos encontráramos la forma de conectar el punto A al punto B.
nunca se nos ha planteado cuál es la problemática social para que pudiéramos nosotros ejecutar. Diego, bienvenido. Ahorita vamos a platicar sobre las mulatas de La Habana, y sin embargo, yo reconozco a Rubén García Forns como también la antítesis de esta idea de que los ingenieros no se nos pide pensar, sino se nos pide ejecutar, y lo demuestra en el libro. Además está Luis, bienvenido. Además está muy evidente en el libro algo que todos nosotros los que estamos aquí, los que hemos tenido oportunidad de recibir algún servicio profesional de parte de Rubén, lo sabemos perfectamente. Es un ingeniero muy capacitado. Es un ingeniero muy capacitado. Yo tengo en la historia de mi ejercicio profesional dentro de esta ciudad, dentro del Colegio de la Frontera Norte, la evidencia en un proyecto que se llama Ecoparque, que está por ahí subiendo de la colonia Buenavista hacia a la mesa de Otay, en donde está asentado en una ladera que hubo dos despachos de Estados Unidos por ahí de los años 80 que me aseguraron que eso no podía estar ahí, que no podía quedarse ahí, que no tenía por qué pensar yo que tenía bases para que ese talud soportara la obra, y tuve que recurrir al Chapulín Colorado y le pedí a Rubén que desdijera a dos despachos, uno que está en Encinitas y otro que está en Los Ángeles, y a base de estudios que hizo de mecánica de suelos, les demostró que el proyecto era viable, el proyecto estaba asentado establemente, y el proyecto ahí sigue desde hace más de 20 años. Y luego empieza en el libro a ocurrir algo muy interesante desde mi punto de vista. El ingeniero que escribe y el ingeniero que piensa se vuelve ingeniero, y empieza aquella terrible tentación de empezar a demostrar su capacidad técnica, que finalmente no estoy yo muy seguro si le agradezco o le reclamo el no haberla desplayado completamente, porque hay episodios que yo agradezco sinceramente, menciones, por ejemplo, esto del Zócalo, ¿no? ¿Por qué no tiene Tijuana un Zócalo? Y ahorita hay que agradecerlo, porque ahorita yo precisamente, entre otros, estamos muy involucrados en ver cómo le hacemos para dotar a Tijuana de un Zócalo. Me gusta la mención que hace de la macroplaza de Monterrey, dice que no le gusta, entonces vamos a ver cómo le hacemos para que esta sí le guste. Me suscribo a la idea de que el Boulevard Cuauhtémoc puede ser el gran boulevard que Tijuana le hace falta, y las opciones viales, esas no las voy a comentar porque yo estoy seguro que Tito Alegría va a tener muchas cosas que decir quizás de la vialidad y la estructura urbana. Sí termino agradeciéndole al final que no se haya explayado completamente, que no haya sido exhaustivo en todo lo que sabe él, porque la realidad es que es interesante ver lo que escribe y saber lo que sabe y ver lo que no dijo de lo que sabe. El resumen es que el libro, desde mi punto de vista, es un muy buen equilibrio entre un ingeniero que piensa, un ingeniero que escribe, un ingeniero que sabe y que dice lo que tiene que decir y no dice lo que definitivamente no iba a tener por qué decirse ahí. Todas esas razones son causas del por qué me gusta el libro, pero ante todo yo quiero decir que me gusta el libro porque es el testimonio no de un campechano, es un testimonio de un tijuanense. Ese es para mí lo que más vale la pena exaltar y resaltar del libro. Es el testimonio de un tijuanense que empieza a contarnos historias que parecieran triviales, la trivialidad, pero la trivialidad que se comparte en una sociedad que vive lo que vive Tijuana, y en el ámbito de lo que está ocurriendo en Tijuana en materia de vialidades, resulta un elemento que construye sociedad. Digamos, hasta las telenovelas que muchos de los que estamos aquí hemos criticado muchas veces por lo banal, resulta ser un elemento que construye sociedad. Y esto es lo que hace el libro, no como telenovela,
pero con las anécdotas que platica y el lenguaje que utiliza. Y termino diciendo que me suscribo a muchos de los planteamientos, pero sobre todo el deseo que dice aquí, que me conformo con que un colega o vecino o un periodista, o ya de perdida con algún director de obras públicas, entienda que la ciudad es para los ciudadanos que en ella habitan, no para los carros. Y con eso yo termino mi comentario y le cedo la palabra al segundo comentarista, doctor Tito Alegría. Bueno, debo empezar diciendo que este es un libro necesario, pero voy a tratar de ser más organizado, diciendo que voy a primero hacer una pequeña ficha del libro, luego los objetivos, luego una estructura, cómo yo veo el libro, y finalmente comentarios míos. Es decir, trato de ser al principio lo más imparcial que puedo, es imposible, pero que puedo, que trato. Solo al final hago mis comentarios valorativos. Primero la ficha. El libro es un libro de opinión informada, a manera de ensayo, sobre las vías, sus pavimentos y la política local actual sobre ellas en Tijuana. El libro tiene una prosa amena y está dirigido al gran público. Sus 48 páginas incluyen 13 capítulos cortos y una sección de bibliografía comentada. Los objetivos del libro, en palabras del autor, los objetivos del libro son explicar por qué los contratistas hacen puras cochinadas, explicar por qué el gobierno usa mal los impuestos y explicar por qué al otro lado de la frontera hacen bien las cosas. En mi opinión, cumple bien los dos primeros objetivos, es decir, sobre los contratistas y el gobierno local. Pero el tercer objetivo, pues bien, gracias, ahí se quedó corto. En términos de la estructura del libro, yo creo que el libro tiene dos partes. En la primera, que comprende 7 capítulos iniciales, el autor lo escribe desde un punto de vista de un usuario de la ciudad con entrenamiento de ingeniero. En la segunda parte, que es el resto del libro, lo escribe un ingeniero con mucha experiencia en la planeación, en la construcción de vías en Tijuana. Un poquito más en detalle sobre esta apreciación de la estructura. En la primera parte se reflexiona sobre el sistema vial actual, concluyendo que la congestión que se ve algunos días de la semana se debe a que el tráfico que cruza la frontera se mezcla con el que tiene otros orígenes o destinos. Esa es una apreciación que recorre gran parte de sus reflexiones. Para resolver este problema, propone un sistema de vías primarias que conduzcan el tráfico transfronterizo hacia el sur de la ciudad. Además, propone que los viajes no transfronterizos disminuirían con un cambio de la localización de actividades en la ciudad. Esto está empatado con algunas teorías actuales de la planeación urbana, por cierto. Para disminuir digamos, viajes y tiempo de viaje no transfronterizos, propone que se debiera crear células residenciales autosustentadas. Estas células tendrían residencias y comercios, servicios de consumo frecuente, que permitan viajes cortos y a pie entre el lugar de residencia y el de consumo o de trabajo. Los viajes más largos debieran hacerse sobre vías primarias. Esta, sin hacer ninguna referencia bibliográfica, es una idea central de lo que se llama ahora nuevo urbanismo en la literatura, o Smart Growth en la literatura en Estados Unidos, y es lo que tiene como estrategia Sandag para San Diego, para el futuro crecimiento de San Diego desde hace unos 5 años.
Y es lo que están adoptando también muchas ciudades en Estados Unidos. Y ahora en la Ciudad de México también se está discutiendo este enfoque. En la segunda parte del libro, la parte ingenieril, que empieza a partir del capítulo 8, se hace comentarios sobre los pavimentos, su conservación y deterioro, el reencarpetado y la administración vial del gobierno local. De esta segunda parte quisiera hacer relevancia de algunas afirmaciones porque me parecen fundamentales en términos de la política actual sobre vías en la ciudad. Primero, las características, afirma el autor, las características técnicas de los pavimentos resultan en parte de las circunstancias y necesidades de la administración del gobierno local. Como resultado, muchas vías tienen pavimentos con calidad menor a la requerida por su uso. Está colocando en el proceso institucional una de las causas explicadoras de lo que vemos todos los días. Esta es una afirmación muy interesante, creo que muy importante, que vincula lo que es la parte técnica ingenieril con lo que sería un análisis desde el punto de vista sociológico, digamos, y económico de la administración urbana. Segundo, afirma, mantenimiento y conservación de vías son más baratos que su reconstrucción. Otra afirmación fuerte. Pero que el gobierno no hace caso de esta afirmación. Y no solo es una afirmación del autor, pone varias evidencias que, por ejemplo, permiten ver que el mantenimiento preventivo puede costar 14 veces menos que la reconstrucción. Esta afirmación es fuerte y además hay una evidencia aparentemente fuerte, no medida en México, pero medida en Estados Unidos. Tercero, afirma el autor, el mantenimiento y la conservación de vías debiera hacerla el gobierno local. Y el presupuesto de una obra de pavimentación debiera incluir su conservación futura. Nuevamente, está ligando la parte ingenieril con los procedimientos institucionales del gobierno local. Cuarto, dice el autor que le han preguntado cuál es la razón por la cual los pavimentos en Tijuana no duran en buen estado. Y el autor responde, debido a alguna de las tres razones siguientes. Diseño inadecuado o inexistente de la vía, mala supervisión de obra y labor de conservación nula. Nuevamente, aquí hay, aunque hay un acento ingenieril, también hay una relación con la parte institucional del gobierno local. Quinto, afirma el autor, lo que se hace actualmente el municipio, lo que está haciendo actualmente el municipio en las vías principales de Tijuana, no es white topping, como muchos todavía habíamos pensado. Es más bien pavimento de concreto hidráulico, que en lenguaje coloquial se llama sobre losa, choncha y cara. Sexto, afirma el autor, esta estrategia de sobre losa, choncha y cara tiene las siguientes características. No tiene planeación. El ahorro en tiempo de viaje que se obtiene por este concreto hidráulico es absorbido o eliminado por el mayor tiempo de acceso desde las calles que no tienen mantenimiento. En el balance no mejora, no disminuye el tiempo promedio de viaje. Continúa sobre las características de esta estrategia. No tiene estudios previos, como por ejemplo el topográfico, etc. No tiene proyecto ejecutivo, citando a la directora o la presidenta del Colegio de Ingenieros, creo. No se conoce su costo finalmente. Entonces, estas son las características de la actual estrategia de repavimentación que tiene el actual municipio.
Ok. Séptimo, afirma el autor, ante la poca eficacia en pavimentaciones previas, que es un problema, baches, etc., afirma el autor que el gobierno actual prefirió una solución hard, bueno, esas son mis palabras resumiendo todo lo que dijo, toda una solución hard, dura, que es cambiar el tipo de asfalto, en vez de adoptar una solución soft, una solución blanda, que significaría mejorar los procedimientos institucionales. Esto nuevamente está relacionando, esta afirmación está relacionando la parte técnica ingeniería con lo que es el proceso institucional del gobierno municipal. Octavo, el autor afirma que esta estrategia de sobrelosa Chonchicara no tendrá ahorros por mantenimiento y conservación, como ha sido anunciado, porque todos los pavimentos lo requieren, aunque sean de concreto hidráulico. Además, esta estrategia opera solo sobre el 10% de las vías de la ciudad. Finalmente, el autor afirma que para las calles de las colonias, propone además que para las calles de las colonias con habitantes de pocos recursos, propone una estrategia de pavimentación por etapas para que el costo sea menor al final. De manera que se empiece con algún material no caro y conforme pasen las etapas se modifique el material mejorando su calidad. Estas son las afirmaciones que yo resaltaría en estos dos sentidos. Primero, porque son de actualidad. Todavía van a pasar un año quizás o más hasta que se acabe la obra actual, la estrategia de la losa Chonchicara. Pero por otro lado, es la primera vez que yo leo una reflexión que vincule el aspecto técnico ingenieril con procedimientos institucionales del gobierno local, que es quien decide sobre estas obras. En ese sentido es una cosa inaudita, digamos, en la literatura que yo he leído, y me alegra mucho que ocurra, que aparezca. Ahora voy a hacer unos pequeños comentarios sobre ya del libro. Lo primero es que los asuntos públicos en Tijuana no se discuten generalmente públicamente. Este libro es una voz informada que ayuda a la reflexión de lo público en la esfera pública. Un ejemplo cercano anterior es la ampliación del Secut. No hubo discusión pública sobre esta ampliación, que es sobre un edificio público que muchos de nosotros usamos y que no tuvimos voz. No hubo el espacio para poner una voz sobre el tipo de solución al problema que tenía el Secut de una sala de exposición permanente y todos los problemas arquitectónicos relacionados con la ampliación del Secut. Este libro es una buena oportunidad para empezar una discusión de lo público sobre asuntos públicos, públicamente de asuntos públicos. Siguiente, el tono ameno de su prosa, casi catonesca, en el sentido de Catón, el saltillense que tiene su columna en Frontera, permite una lectura fluida, rápida y agradable. Entonces yo les recomiendo, aunque sea por eso, su lectura. Tercero, aunque la primera parte del libro sugiere cambios urbanos basados en deseos, más que en diagnósticos, debemos celebrarla, esta primera parte, al proponer una utopía urbana en una época asignada por el desencanto y el cinismo. La proposición de células autosustentadas en términos de mezcla de usos del suelo, vivienda con trabajos y con consumo, es una utopía que ya tiene un siglo, se ha ido modificando con las décadas. Actualmente se llama esto que les decía Smart Growth o nuevo urbanismo, y que
Una de las consecuencias positivas de adoptarse esa política sería la reducción del tiempo promedio de viaje de los residentes. Eso tiene además ulteriores consecuencias ambientales. Sabemos que la mayor parte de la contaminación del aire de las ciudades proviene de los vehículos, principalmente de los vehículos del transporte de personas. Reduciendo el tiempo de viaje promedio intraurbano, se consigue una mejora en este aspecto ambiental, una reducción de las emisiones de gases, sobre todo de gases con efecto invernadero o de calentamiento global. Se empieza a discutir en México esta opción. Sabemos que es muy complicado llevar a cabo utopías, sobre todo cuando los gobiernos locales generalmente no se informan bien sobre las ideas urbanísticas, y sobre todo también cuando hay una distancia entre la planeación y la ejecución de obras. Eso lo sabemos muy bien en Tijuana. Ustedes seguramente sabrán que el transporte rápido que se propuso y que se empezó a implementar en la época del alcalde González, Chuy González, no estaba en el plan de Tijuana. La actual repavimentación tampoco estaba en el plan de Tijuana. Hay una innumerable número de obras. Los puentes que se hicieron en la época de González tampoco estaban en el plan. Innumerables obras que no están en los planes. Entonces, la acción del gobierno es cindida por otra ruta que lo que proponen los planes, el plan de desarrollo urbano. Las utopías necesariamente tienen que pasar por planes. Entonces, no solo hay que superar la visión urbanística que tengan los planificadores de la ciudad, sino que después hay que superar esta distancia que hay entre el plan y la acción del gobierno, el gasto público. Finalmente, la segunda parte del libro, en mi opinión, la más sustantiva, está llena de reflexiones que debieran tomarse en cuenta al venir de un actor, Rubén, un actor informado y con experiencia en la hechura de la base material de esta ciudad. Muchas gracias. Rubén, que venga tu reacción violenta. Es que me dijeron que primero ellos presentaban algún comentario del libro y luego yo tenía que reaccionar violentamente. No es el caso, no es el caso. Voy a ir en orden. Carlos me hizo favor de leer un currículum que yo entregué muy resumido, porque si entrego todo el completo empiezan a sacar cuentas de cuántos años tengo y no es conveniente. Y además porque me interesaba más hablar del contenido del libro que del autor. Entonces le agradezco mucho los conceptos a Carlos. Luego nos ponemos a mano, no hay problema. Muchas gracias por los conceptos. Efectivamente, uno de mis orgullos es haber trabajado en el ecoparque. Espero que yo sea el que tiene razón y no los americanos. Pero ya 20 años como que ya se amortizó la obra, en todo caso. Quedan algunos pendientes por hacer, yo creo que son muchos. Las noticias de hoy en día, que se va a acabar Tijuana con un sismo y cosas por el estilo, porque todo está mal construido, yo creo que es una exageración y al absurdo, porque, bueno, no podemos diseñar edificios con un factor sísmico de 9 o cosas por el estilo, tenemos que ser razonablemente eficientes en ese sentido, ¿no? Entonces, yo pienso que la ingeniería en general ha sido muy, muy valiosa en el desarrollo de las ciudades y del país en particular. Cuando había otra expectativa de vida. Ahorita tenemos una ciudad de Tijuana que va a tener que construir completamente, por completo, todo lo que tenemos ahorita en los próximos 20 años, y la matrícula en ingeniería civil va a la baja desde hace 10 o 15 años, va a la baja. De manera que yo no sé, cuando se requiera construir Tijuana nuevamente, quién la va a proyectar, porque el interés anda por otros lados, por la parte administrativa o la parte política. Bien, ese es el comentario respecto a los comentarios de Carlos.
Respecto a lo de los comentarios de Tito, me sorprende haber escrito todo lo que dice que escribí. Me da mucho gusto haberlo logrado. Está en chino repetirlo, pero sí, efectivamente, el trabajo, que es un ensayo o un reportaje largo o lo que sea, y la idea es motivar a la reflexión pública, a la participación social. Lo que se menciona del PIRE y de los puentes 5 y 10 y estructuras como el Secut son nada más la parte visible del iceberg. La parte que no se ve y la parte importante es la falta de participación ciudadana, la falta de transparencia que ha habido para involucrar a la ciudadanía en las decisiones que son de la ciudad. Entonces, yo siento que hay, por ahí viene la cosa. El hecho de que se haya leído y ordenado el libro así, en esta manera, a mí me da mucho gusto, desde la ficha técnica hasta lo demás. Tengo un comentario curioso, como todo lo del libro. Ha habido gente que lo lee y dice, oye, qué curado está el libro, ¿no? Pues sí está curado, pues, pero hay que rascarle el fondo, pues es importante. Yo siento que es importante lo que dije, porque es el resumen de lo que platicamos en las mesas del restaurante y en las mesas de las cantinas, digo los que van a las cantinas, y ahí se platica y ahí se queda junto con el dominó y las copas vacías, y siento que tengo algo que decir y tengo todo el derecho de decirlo. Entonces lo dije, lo que sacamos en las pláticas de cantina está puesto aquí, y lo que dice la señora que va en la van con sus hijos y que se queja de los baches también está puesto aquí. A lo mejor, como dice Tito y Carlos, habría que ampliar un poquito más algunos conceptos. Yo no mencioné, por ejemplo, la participación de las cámaras y los colegios, que es muy importante en la toma de decisiones, pero lamentablemente tanto cámaras como colegios están supeditados a una instrucción oficial, aparentemente. De manera que esa voz se calla un poquito, ¿no? O se aplaca. El libro no lo pueden aplacar. Entonces, en la medida que haya más libros que pongan esas verdades o opiniones como Tito en la mesa, bueno, habrá más conciencia y más deseo de participar en el desarrollo de las ciudades y en el buen desarrollo de las ciudades. No me quiero meter ahorita en la parte de justificar por qué dije lo que dije. Siento que la mejor justificación es transmitir esta opinión y dejar el libro en manos de ustedes y lo que sigue. A lo mejor hay una segunda edición alguna vez más ampliado o con chistes nuevos de Catón, pero siento yo que aquí debo hacer un alto para agradecerle antes que nada al COLEF su amabilidad, su hospedaje. Yo me siento muy honrado de que en un santuario de la ciencia y la técnica como esta se presente un libro tan sencillito como pues me da cosa, ¿no? Pero bueno, la lectura que dio Tito, pues lo hace importante el libro, ¿no? Lo hace formal y fichas y cuanta cosa. Entonces, esa parte me da mucho gusto. Le agradezco mucho el COLEF su hospitalidad. Le agradezco mucho la lectura que hicieron de mi libro y le agradezco mucho a todos ustedes el que me hayan acompañado a presentarlo, a los medios y a mis amigos que siempre me acompañan en mis momentos difíciles de parto, que este es un parto. Bien, entonces si quieres ceder la palabra a la audiencia. Yo creo que sí. Ahora sí que los invitamos al comentario, a la pregunta, a la observación, a que quiera, empezando por Mari Carmen. Bueno, buenos días. Felicidades primero, ingeniero, felicidades. Gracias, Carmen. Primero nos peleamos y vimos, lo vi contando baches en la administración del ingeniero Jorge Hahn y pretendiendo hacer estudios ahí para que se mejorara el asunto de la industria del gran bache. No sé cuántos baches contó al final de cuentas y cómo tuvo la paciencia para hacerlo. 2, si no es white topping como plantea en el libro, ¿qué diablos están haciendo ahora? Endeudados, además, por 20 años, porque si vamos a reconstruir, como dice usted, en 20 años Tijuana, ¿con qué dinero? Si estamos endeudados hasta las cachas con esto que usted dice que ahora resulta que no es white topping. Serían mis 2 preguntas. Gracias. Felicidades. Gracias, Mari Carmen. Deja tomar 2 más y luego okay. los 3 y luego seguimos.
Allá atrás, Humberto, por favor. Gracias. Mi pregunta va en relación a lo que mencionaba Carlos, de que ibas a abordar el por qué Tijuana no tiene un zócalo. Nada más. Juan Manuel Rodríguez. Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Rodríguez, investigador del COLEF. Desafortunadamente no estuve al principio de su participación, pero en uno de sus apartados en el libro menciona la colonia Camino Verde. Déjeme comentarle que hace un par de años estuve haciendo una investigación sobre cómo se construye socialmente el riesgo en una de esas colonias, y en México Lindo y en otras donde ya históricamente se han tenido sucesos lamentables. Cuando yo les preguntaba a las personas cómo veían antes de las lluvias del 93 y las del 98, y me platicaban sus historias de vida, ¿no? Historias familiares que a veces eran muy dramáticas. Pero un tema que surgió en varias colonias, en varios entrevistados, es que tienen una percepción muy diferente de su colonia y de su entorno en cuestiones de seguridad respecto a antes de que su colonia fue pavimentada y después. Esa diferencia es de que una vez que se pavimentó, por lo menos la calle principal de acceso a su colonia, la gente se siente más segura. Esa es una percepción, desde mi punto de vista, porque es un sentimiento de seguridad, con el simple hecho de que la calle esté pavimentada. Quizás esté en función a que les permite salir más rápidamente de su colonia cuando hay una fuerte lluvia o en un caso de emergencia, ¿no? Después de esto, nomás me gustaría conocer su opinión acerca de esto. Creo que Tito al final de su comentario platicaba su interpretación, quizás en ese sentido va mi comentario, en el sentido de que el pavimento va más allá de una vialidad con cierta característica, sino que también socialmente se transfiere, en el caso que yo trabajo, con una mayor seguridad para las personas. Muchas gracias. Bien, ahora sí. Voy a empezar con la parte que menciona Mari Carmen. Efectivamente, se hizo un estudio de pavimentos, no de baches, en la época del ingeniero Jorge Hank. Se hizo un estudio de pavimentos y ahí fue donde sacaron algunas cifras que traigo en el libro. Es decir, en aquella época, de las vialidades que se estudiaron, que son poco menos de las que están ahorita en el programa PIRE, el 40% de las vialidades estudiadas estaban en su estado entre bueno y regular, y solamente el 20 y tantos % estaban o muy malas o pobres de comodidad de manejo. Entonces, sí, ese fue el estudio que hicimos, sí se hizo en el 2006, sí se hizo, y sí debería haber servido, pero no se le dio continuidad. Esos estudios requieren una base de datos que se tienen que alimentar continuamente. En el mismo estudio propusimos que el INPLAN, alguna dependencia como esas, se encargara de alimentar la base de datos y manejar presupuestos y todo lo que había que hacer. El dato que menciono, en el 2006 había el 20 tantos % de pavimentos malos o regulares, es lo que se tuvo que ver, se debería haber cambiado en esta administración, pero no al 100%. Me parece que es una exageración en el mejor de los casos, el pavimentar el 100% de los corredores urbanos principales. Y aparte lo hacen con una losa choncha. La diferencia entre un white topping y una losa choncha básicamente es el espesor finalmente, pero lo que estructuralmente, al reducir el área de la losa, solo cabe una llanta de un vehículo. Entonces la presión que se transmite abajo es menor porque es una sola llanta en vez de las 4. Y estructuralmente es con materiales de más alta calidad que una losa común y corriente, a la cual hay que ponerle acero y cosas por el estilo. Estructuralmente es muy diferente el sistema white topping con una losa como las que platicamos acá. Bien, respecto al Zócalo, Tijuana creció pues como una media telaraña a partir de la garita hacia afuera, como un abanico. Entonces no dio oportunidad de meterle un Zócalo. Lo único que podría ser representativo de un Zócalo o símil sería el Parque Teniente Guerrero, hasta donde yo entiendo. Y la creación de un lugar de esparcimiento, de reunión, y tal como se está planteando ahorita, bueno, es una buena idea. No sé si el lugar sea el adecuado, si haya complicaciones por el tráfico. Habría que hacer un estudio pues, de movimientos urbanos, de una serie de cosas para ver si se justifica ahí el lugar, o a lo mejor es un lugar diferente. Pero sí siento que se complica la circulación vial en las únicas vías rápidas que tiene la ciudad.
y se complica con el canal. Pero esa es mi impresión nada más, yo no quiero hacerle como las autoridades que de ocurrencia digo sí o no, habría que estudiarlo. Pero la idea como idea de lugar de reunión y de creación de una identidad tijuanense, para mí es excelente y la aplaudo, por supuesto. Y qué bueno que esté don Carlos ahí y que lo empuje mucho. Mari Carmen también, es cierto. Perdón, Mari Carmen. Muchas gracias. El Camino Verde, yo tuve la oportunidad de concebir el diseño en Camino Verde. Antes que nada, el diseño fue hecho tanto como vialidad de acceso hacia las colonias de Camino Verde, como una estructura pluvial. Es decir, las dos vialidades actúan como desrenador, que se podían limpiar muy fácilmente. El pavimento que se hizo ahí es un CCR, un concreto compactado con rodillo. Y aquí está el constructor, sí, ahí está. Y el precio era una fracción muy pequeña de lo que hubiera sido un pavimento convencional. Hablo de 10%, 15% del precio. Ese pavimento es un agregado, que se le pone cemento, se compacta y queda muy rígido, muy suficiente, lo cual permite que aún en épocas de lluvia intensa la circulación no se interrumpa. Entonces se puede circular por ahí. Yo, por supuesto, me dediqué a la parte pluvial, a la parte hidráulica y a la parte del pavimento. Si se benefició la seguridad de la zona y se tuvo un impacto social adicional positivo, pues me da mucho gusto saberlo, qué bueno que me lo informas. Yo, ahí sí no es mi área, pero bueno, es un factor más por los cuales el pavimento progresivo, que se llama podría usarse en las colonias más alejadas, donde la circulación de vehículos es muy pequeña. Y ya cuando se incremente la circulación vehicular, entrar a tipos de pavimento más formales. De todas maneras, lo que hay que cuidar es que siempre haya circulación vehicular en cualquier época del año. Ese es el pavimento, ¿cómo fue que dije? Progresivo. Ya una vez que se agota la posibilidad de dar servicio con ese pavimento, se le pone una carpetita arriba, una losa pequeña, etcétera, alumbrado, todo lo demás. Pero sí es un buen sistema que se ha probado, sobre todo en Estados Unidos, como muy eficiente y muy barato. Perdón, no me contestó nada más. Yo quiero saber, estamos endeudados con 1.700 millones, que con la tasa de interés, perdón, no me contestó, y antes de que le aplaudan, yo necesito saber esto, porque aquí van a vivir mis hijas y mis nietos, y pidieron 1.700 millones de pesos a 20 años, más la tasa de interés que nadie nos la dice. Entonces, según mis cálculos folclóricos, eso se va a triplicar casi en 20 años. Si no hay mantenimiento en lo financiero, si no es el white topping de 1 por 1, si son enormes losas de concreto que se van a partir, como ya se partió en el Benton, casi 30 metros de una losa que habían echado, ¿con qué vamos a reconstruir Tijuana? ¿Y con qué diablos se le va a dar mantenimiento al white topping, que resulta que no es white topping? Bien, Mari Carmen, el asunto del white topping, como te decía yo, es una parte estructural, es académico, no le hagas mucho caso. Voy a la parte interesante. Yo tampoco sé cuál es la tasa de interés que se va a cobrar. Reconozco que el esfuerzo que está en el gobierno es muy grande, son 3 años de esfuerzo. El problema es que no va a dejar 20 años de esfuerzo a los ciudadanos. Bien, si yo multiplico los 80 millones de pesos que dice la autoridad que se va a ahorrar en mantenimiento por 20 años, son 1.600 millones de pesos, lo cual no alcanza para pagar el capital de 1.714 millones de pesos que se habla. La buena noticia es que no creo que acaben ni queriendo lo que se tiene programado. Es decir, los tiempos y los procesos de construcción son, perdón, yo es lo que creo, en mi opinión. No creo que se acaben, ni queriendo. Tendrían que pavimentar el Cerro Colorado para poder hacerlo tal como está programado en cantidades, en áreas. Ahorita ya sé que se quiere pavimentar la salida a Rosarito, el Boulevard Las Américas, que no tiene nada que hacer con respecto al programa original. Es decir, se ve una necesidad de ampliar las superficies pavimentadas, porque donde se requería o donde se había programado no hay modo de meterlo. Yo quiero ver la máquina de pavimentación en el Cuauhtémoc, ahora pico. O sea, está muy estrecho, pues. O sea,
Y ese pavimento requiere con urgencia un tratamiento muy profundo. Ya sé que no te estoy contestando nada, pero en el momento que yo sepa cuál es la tasa de interés y cuánto se va a pagar y cómo se va a pagar, bueno, te puedo contestar. Es un secreto, pues. Yo he procurado investigarlo y no tengo el dato. Perdóname. Ahí sí me declaro incompetente para darte ese dato que no sé quién conozca. Muy bien. Luis Alberto López. Un reclamo, Rubén. Me hiciste el favor de decirme por teléfono cuando me invitaste que en virtud de que no había trabajo por la época te dedicabas a escribir y fuiste muy parco, 48 páginas la lee de uno de aquí en Ensenada, ¿no? Pero yo te conocí como geólogo y creo que nos debes información en ese sentido. Es decir, el problema que tenemos abajo de esos pavimentos está en la tierra, está en el suelo. Y seguramente ahí tienes bastante información que darnos al respecto de la calidad. El otro asunto que me inquieta, que ojalá y nos los des también, es la visión de futuro de la ciudad en términos de estos enlaces, de alguna manera que tú le llamas ahí conectividad, ¿no? Y creo que el material que tú presentas nos ha dejado a todos un buen sabor de boca. Los que más o menos conocemos la ciudad o hemos trabajado en ella, creemos que tenemos una información más. Falta mucho y yo creo que es el esfuerzo todavía de mucho más gente para ir aportando otros temas que también van vinculados a esto. Y uno de ellos es, por ahí a Tito también se lo dejo de tarea, es el tema de la tenencia de la tierra, que alguna vez ya lo abordó él con un trabajo muy interesante de las colonias y fraccionamientos que son parte de este problema, ¿no? De que aún después de 20, 30 años siguen no teniendo servicios, porque a pesar de que están, no los reconoce la autoridad como existentes, ¿no? Entonces, al no darle nacimiento, no le da servicios y ahí estamos con otros problemas adicionales. Este es mi comentario. ¿Algún otro comentario? Allá atrás, Dulce. Ingeniero, buenas tardes. Bueno, mi pregunta, antes un comentario. Yo nací y crecí en una pequeña comunidad de Guanajuato, semi-rural, 3.500 habitantes, y estudié en la cabecera municipal, en la ciudad de Salvatierra, Guanajuato, la licenciatura en desarrollo regional. Ahí siempre me decían mis profesores, los ingenieros piensan que construir un camino es desarrollo. Me lo comentaron en varias ocasiones. Pero en mi pueblo, a partir de que se construyeron caminos y se pavimentaron caminos, fue que yo pude llegar a estudiar esa licenciatura. Es lo que me ha traído hasta aquí, ¿no? Pero entonces mi pregunta es, ahora recién viendo su obra ahora, que me parece muy interesante, ¿cómo ve, bueno, más bien su visión, cuál es acerca de empatar la cuestión de crecimiento con desarrollo y luego desde la perspectiva de este tema que son las vialidades y los pavimentos? Gracias. Un último comentario, y si no es voluntario voy a llamar, voy a pedir a alguien que comente, y veo a Diego Moreno como mi candidato favorito. Por favor, Diego. Allá está, del otro lado. No quería, pero ahí tu cuate me está forzando. Bueno, como sabes, Rubén, ya tuve la suerte de leer el libro y te escribí por ahí una nota sobre él. Es un libro escrito en forma desenfadada, que va muy con mi personalidad, por lo tanto me parece un acierto que un libro técnico sea desmenuzado
sea expuesto de una forma desenfadada, desencuadernada, sin fichas, como nuestro doctor lo hace con tanto juicio. Un libro con humor negro, que también me gusta. Son cuestiones personales que me parece muy acertado el libro. Tienes un concepto que me parece también muy interesante, un poco como Luis Alberto, ¿te acuerdas, Willy, de los bosquejos de Le Corbusier y el París, aquel que soñaba? Y yo me pongo a pensar que ese señor hacía esos estudios del París, como Wright, en sus largos periodos de falta de trabajo, y ya estoy viendo que tú estás siendo un reflejo de ello, porque la cuestión de la vialidad, de esa troncal que se me hace muy interesante, que no hace más que como lo dice Tito, y yo también lo veo así, son dos grandes temas que tratas aquí. Uno de una forma, un pincelazo rápido, que creo que merece mucha atención, que es esa vialidad troncal, que no es más que una abstracción de lo que es Tijuana, un andén. Yo pienso que Tijuana es un andén, y en un andén difícilmente vamos a encontrar un lugar para un zócalo, porque el zócalo es central, y el andén explica lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Que esto, a los lados de este andén hay un archipiélago llamado Playa de Tijuana, otro llamado Mesa de Otay, otro el centro, otro, en fin. Este es un archipiélago a un lado de un andén que significa el gran cruce, pero esta abstracción que haces creo que merece una atención muy particular. Yo pienso que dentro de esos sueños, como los de Le Corbusier en el París, o los que lograron materializar como Oscar Niemeyer en Brasilia, yo creo que merece una atención. Yo creo que sí, hay que pensar en que el futuro tiene que tener una troncal mayor, de la cual deriven a la realidad que es nuestros cañones, que cada cañón es por ahí un islote. Yo creo que esa parte requiere abundancia. La cuestión de los pavimentos, sí, y bueno, Mari Carmen comentó eso, que derivó de una frase de ella, muy afortunada hace 15 años, que dijo que es primero arquitecto. Entonces me decía arquitecto, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Pues yo no supe contestar, pero aquí andan por ahí perdidos. Pienso que no saben ni dónde está el huevo ni dónde está la gallina. Gracias. Rubén, tus respuestas. Otra vez en orden, con Luis Alberto. Sí, me puse en otra de mis crisis de falta de chamba, me puse a escribir sobre los suelos de Tijuana, la geología de Tijuana, y de hecho tuvo aceptación. Es un libro que publiqué hace como 9 años, yo creo, y lo tomaron, por ejemplo, como referencia bibliográfica muchos estudios urbanos que hicieron y de suelos, y es parte de la bibliografía que maneja el PDUCPT, el Plan de Desarrollo Urbano de Tijuana. Eso me da mucho gusto porque es una publicación mía, está en un trabajo muy serio. Sí, ahí está, y los suelos no cambian tan rápido como los gobiernos, de modo que debe ser válido todavía. El futuro vial de Tijuana, pues a menos que te metas a utopías o a soñar, pues no lo encuentras solución. Pues, o sea, yo creo que Tijuana podría tener remedio en sus partes viales siempre y cuando hubiera voluntad de hacer cambios importantes. Lo que mencionaba ahorita del troncal ese, del eje central, el Cuauhtémoc, pues requeriría 6 carriles por sentido más o menos, y eso implicaría pues afectar un montón de viviendas. Sí se puede hacer, a lo mejor algún día hay que hacerlo, pero bueno, pues sí tiene probabilidad de que hubiera necesidad de hacer ese tipo de esquemas, ¿verdad? Lo único que no tiene remedio en México es la selección de fútbol. De ahí en fuera todo lo demás sí puede remediarse, ¿no? Ese es concepto mío, ¿eh? En cuanto al comentario de si el camino obliga al desarrollo, lo promueve el desarrollo, y lamentablemente también promueve el crecimiento, y hay una diferencia muy fuerte entre crecimiento y desarrollo.
A mí me tocó en la época de Echeverría trabajar en los caminos de mano de obra en Nayarit. Metimos un camino, iba a decir a huevo, pues no lo digo, porque es falta, en una sierra intrincadísima, con rocas y cosas por estilos. Nos llevó un trabajo de la fregada. Y todo para comunicar unas comunidades indígenas que estaban metidas en la sierra. Cuando por fin acabamos el camino, y yo regresé a los 2-3 años a hacer un puente, y me di cuenta que los indígenas de aquella zona traían bicicleta y un radio de este tamaño, y fumaban, y no estaban incorporados a su sociedad. La sociedad de aquellas, Guadalupe, María Guadalupe se llama, alguna poblado así, era una población donde era muy curioso porque los señores se juntaban en la lumbrita con la flautita y la fregada, y las señoras estaban haciendo sus adobes allá en el río, porque allá sí trabajaban, y esa era la vida de esa comunidad. Y después, cuando ya regresé ahí, me di cuenta que los jóvenes podían salir a Tepic y comprar una bicicleta, y había una mezcolanza ahí de costumbres sociales, que yo no sé si sea bueno o malo, pero se dio, y los muchachos, en vez de tocar la flautita, se iban a Tepic a emborracharse, ¿no? Entonces, yo no estoy muy seguro de que sea, pero esa no es mi área, nomás te lo apunto como comentario. Y qué bueno que hubo un camino allá para Salvatierra y que pudiste estudiar y estar aquí, pues, aprendiendo cada vez más. Me da mucho gusto, ojalá haya más jóvenes como tú que tomen esos caminos. Diego, pues, ¿qué te voy a decir? Ya recibí tu nota, una nota muy amable, te agradezco mucho los comentarios. Y hemos platicado mucho acerca de las utopías que hay aquí, los enredos que tenemos en Tijuana, pero insisto, deben tener remedio, excepto la selección de fútbol, todo lo demás tiene remedio. Muy bien. Tito, ¿quieres hacer algún comentario final? Solamente insistir en que es una extraordinaria oportunidad para que estos temas públicos sean discutidos de una manera pública. Ojalá que esta presentación tenga eco en la prensa y que aparezcan voces disidentes frente a tus ideas, para que se pueda establecer este diálogo provechoso. Porque yo sé que hay personas que opinan diferente que tú respecto, por ejemplo, a la losa choncha. Y la otra cosa es que ojalá que vuelvas a hacer otro libro, o lo amplíes este libro al próximo año, y podamos reunirnos aquí de nuevo. Hemos hablado ya detrás de varios tequilas, varias cosas, y me gustaría que eso apareciera impreso también, de todas esas cosas que hemos hablado en estos años. Y más bien estoy diciendo, animándote a que sigas. Que no va a tener chamba. Mejor. No le den chamba. Gracias. Bueno, yo quiero terminar nada más diciendo que también secundo la invitación, y a lo mejor el tema es el Zócalo, porque veo que hay ahí varias ideas, y aquí la realidad es que no quiero tanto reivindicar el planteamiento de un Zócalo. No creo que necesite reivindicación, un sitio central en donde la comunidad tenga identidad, sienta corazón, exista forma de ir construyendo más sociedad. No creo que necesite reivindicación eso, el planteamiento de los problemas. Aquí creo que hay mucho talento en este salón para discutirlo, el modelo de la discusión pública a través de un libro. Quizás el segundo libro que haces en 2 años es sobre el Zócalo y cómo se integra a la estructura urbana y cómo hace que Tijuana deje de ser un andén. Porque si es en serio, si es cierto que Tijuana es un andén que conecta archipiélagos, yo creo que los tijuanenses queremos tener una ciudad, con una sociedad, y una ciudad, como dice Rubén, construida para los habitantes. Y pues felicidades, me da mucho gusto que hayamos tenido esta oportunidad de atender esta discusión pública en este santuario que le llamaste de la ciencia y la técnica, que ahora se vuelve también tu casa, la casa de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.